Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Ya tenemos todo listo para nuestras dos nuevas citas con el mundo del misterio. 4 intensas horas de radio que solamente podrán escuchar aquí en Radio Nacional de España con temas únicos y exclusivos. Todo un placer para todos nosotros, el equipo que nos encargamos de preparar el programa, el poder compartir este tiempo de radio cada día con más y más oyentes que nos llegan desde todas las partes del mundo. Gracias a todos. Y cada día son más los cientos y cientos de comunicaciones que nos llegan a nuestra redacción, haciéndonos saber que están ahí, mensajes llenos de cariño por el reencuentro y por el placer de volver a estar sintonizados. Muchas gracias a todos. Nuestra forma de dar las gracias es tratar de buscar temas de interés. Ojalá lo hayamos conseguido esta noche. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Rosa Rodríguez, no habíamos presentado a los miembros del equipo, la primera vez que se ha nombrado a los miembros del equipo. Rosa Rodríguez es el nuevo miembro del programa que junto a Enrique Valari, nuestro realizador, y Paz Llamas, que coordina, son los miembros del Espacio en Blanco. Buenas noches, la voz especial del Espacio en Blanco. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, nos visita Jesús Gallego, una persona muy querida por nuestros oyentes. Jesús Callejo, perdón. Es gallego, no sé si será gallego. Leones. Pero casi. Bueno, él lo que sí que es escritor y colaborador de medios de comunicación, y con él precisamente vamos a viajar hasta la Edad Media para hablar de la tecnología de la antigüedad, de inventos increíbles y de supersticiones. Y después también con él ahondaremos en el significado de las fiestas, en su simbología, en sus ritos y en toda su magia. Porque también esta noche vamos a sortear unos cuantos libros, Miguel. Tenemos 5 libros de regalo para la gente que nos llame y luego vamos a dar las fórmulas para hacerlo. Hay más todavía, ¿verdad? Así es. Después estará con nosotros Miguel Ruiz Montañez, el autor del bestseller La tumba de Colón. Nos visitará esta noche para hablar del protagonista de su última novela, el Papa Mago Silvestre II, el pontífice del año 1000, que fue una figura enigmática rodeada de misterios, alguien sin duda fascinante, casi tan fascinante como las profecías de los indios Hopi, profecías que tienen más de 10.000 años de antigüedad, pero que hoy están más vigentes que nunca, ¿verdad, Miguel? Las profecías son uno de los temas que más nos preocupa aquí en el Espacio en Blanco, así que atentos a esas de los Hopi, que son increíbles. ¿Formas de entrar en contacto en el programa? A través de nuestras líneas telefónicas, el 900-137-137 y nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Y hay 5 libros de regalo hoy para toda la gente que nos llamen o nos hagan preguntas. Así es, 5 libros de Jesús Callejo, que no gallego. Fiestas sagradas, precisamente mitos y ritos de los festejos y religiones religiosos y populares, el tema del que nos va a hablar esta noche. 5 libros sorteamos y tenemos que decir quién fue el ganador del libro de la semana pasada, que sorteamos el sábado. Le ha correspondido a Sonia Gallego Romero. Para ella es el libro de Patricia Sousa. Perfecto. Pues estas son nuestras intenciones hoy. Enseguida, como no queremos perder más tiempo, nos vamos con la introducción que nos va a meter de lleno en ese mundo medieval que vamos a tocar con nuestro primer invitado.
Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada un periodo de estancamiento del saber, sombrío y cruel. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Edad Media fue un periodo prolífico en inventos y descubrimientos. A la Edad Media pertenecen increíbles avances tecnológicos como las lámparas perpetuas, los espejos mágicos y originales aparatos voladores, además de los diabólicos autómatas que fueron ocultados a los ojos del gran público. Entre los más audaces avances de esta época desconocida está la pólvora, la imprenta o el papel. Se desarrolló la energía hidráulica, se crearon los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo. La superstición hizo desaparecer las cabezas parlantes y autómatas, unas máquinas que funcionaban por palancas o movimientos ascendentes de aire y agua caliente. Se cuenta que hombres de ciencia como San Alberto Magno o Roger Bacon las usaron para consultarles problemas o como servicio doméstico. Asimismo, en la Edad Media se escribieron miles de libros que abrieron el camino a otras épocas de mayor esplendor. Los libros que alumbraban una cultura vasta y rica y desconocida por la mayoría de las personas. Esta noche queremos descubriros alguno de estos avances, daros a conocer lugares mágicos y hablaros de fiestas sagradas con la ayuda de nuestro invitado. Se nos había olvidado también saludar a nuestro compañero Paco Bermúdez, que se encarga del sonido del Espacio en Blanco, nuestro técnico esta noche. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias, y nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado que estés con nosotros. ¿Leonés de dónde? De Valderas, un pueblo del sur de León. Del sur de León. Sí. Bueno, decir que Jesús Callejo es licenciado en Derecho, que lleva como más de 10 años dedicado a todos estos temas, que colabora en revistas como Iberia Vieja, Más Allá, Enigmas, Año Cero, que ha escrito un montón de libros, compañero de programas de radio y viejo compañero también del Espacio en Blanco. Que lleva, siempre hago la misma pregunta, un licenciado en Derecho, que estabas tan tranquilito tú con tus cosas, a meterte en esto. ¿Por qué? Bueno, no te creas, hay muchos licenciados en Derecho que cada vez les gustan más el misterio, ¿no? También tenemos un amigo común que es Carlos Canales, que también es de la misma rama, de la misma profesión y con la misma licenciatura, y también ya conocéis un poco los devaneos que ha tenido en estos temas, incluso hemos escrito algunos libros conjuntamente. Yo creo que la licenciatura en Derecho, por lo menos a mí, me ha servido un poco de equilibrio, ¿no? Yo prácticamente toda mi vida profesional he estado en la administración dedicado, además puestos jurídicos, en distintos ministerios, en distintos departamentos. Ahora estoy de excedencia. Y entonces eso es lo que me ha permitido tener un poco como los pies en el suelo. Es decir, por una parte estaba mi tendencia vocacional, que es la historia, que es el misterio, que los viajes, las leyendas, las tradiciones, y por otra parte estaba mi profesión. Lo jurídico, que también me gusta, ¿no? La parte del mundo romano, que tanto les debemos en tradiciones, incluso en el calendario y también pues en la normativa jurídica. Bueno, pues por una parte tenía ese pie anclado en el suelo, que era mi formación jurídica, y por otra parte mi fantasía, mis sueños, pues que son todos estos temas que tanto nos gustan a los locos maravillosos. Afortunadamente. Has escrito libros como Secretos Medievales, Enigmas del País Borroso y Fiestas Sagradas, que se reedita y que esta noche vamos a sortear entre nuestros oyentes. Y es cierto que la historia nos ha cambiado, nos han contado muchas cosas de la historia que no son ciertas. Sí, lo que nos queda, porque yo creo que uno de los grandes misterios de la historia es que no lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo por distintas razones. Primero porque gran parte del saber que estaba acumulado en pergaminos, en manuscritos, en libros, ha desaparecido, y ha desaparecido deliberadamente. Es decir, la biblioteca de Alejandría, cuando se quema, y no se quema una vez, sino más de media docena de veces. ¿Media docena de veces? Sí. La primera es Julio César en el año 47 a.C. y después la última, lo poco que queda, ya es en la época musulmana. Entonces se hace de forma deliberada, pero no solo es la Biblioteca de Alejandría, que albergaba hasta 900.000 volúmenes, es la Biblioteca de Constantinopla, es la Biblioteca de Córdoba, es decir, tantas y tantas que tenían el conocimiento que hasta ese momento se atesoraba en la humanidad, ¿no? De los pocos que sabían escribir y de los textos que se iban copiando y reproduciendo. Entonces, si ahora prácticamente no sabemos nada de los orígenes de Egipto o de Babilonia,
o del origen de tantas y tantas cosas, incluso de aparatos tecnológicos, es porque esos aparatos, esos objetos, esos autómatas, como se decía en la presentación, han desaparecido. Es como si hubiera una especie de sociedad secreta negra que no ha querido que se evolucionara al ritmo lógico de evolución por los grandes genios que hemos tenido anteriormente. Y de hecho, cuando nos metemos ya en la Edad Media, que es una edad prodigiosa, no tan oscurantistas como nos han querido decir, es una Edad Media donde se pone muchísimas zancadillas al conocimiento, a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental y primordial, que es la religión. Y sobre todo la parte perversa de muchas religiones, que es la superstición. Y eso es lo que hace que se estanque de una vez por todas un conocimiento que se había relanzado en todo el mundo grecolatino. Aún así, a pesar de todas esos incendios en las bibliotecas, también se nos ha contado la historia de una manera muy partidista, ¿no? Por ejemplo, el caso de que Colón llegó a América el primero. Eso no es cierto, ¿no? Hay datos... No, Colón fue el último que llegó. Suena chiste, suena casi como a titular periodístico, pero la realidad es esa. Colón no fue el primero. Sí fue el primero a nivel oficial, es decir, fue el que lo descubre y regresa para contarlo. Entonces, ese es el gran mérito que tiene Colón. Pero se sabe que anteriormente a él estuvieron los vikingos en la parte norte de Norteamérica, todo lo que es Terranova, la península del Labrador, fueron los vikingos los que lo descubrieron. Leif Erikson, por ejemplo, el hijo de Erik el Rojo, se sabe, está acreditado que alrededor del año 1000 horadó con su huella todos esos territorios que luego se llamaron Vinlandia. Se sabe que estuvieron los irlandeses también antes, se sabe que estuvieron los escoceses. Ahí está el príncipe Sancler, ahí estuvo la expedición de Zeno, ahí está una serie de mapas, incluso de vestigios en la capilla de Roslin, donde aparecen mazorcas de maíz, cuando se sabe que es un producto típicamente americano. Bueno, pues eso fue también antes. ¿Quién llevó esas mazorcas allí, verdad? Claro, exactamente. Y hubo otros cuantos, incluso los templarios. Hasta, si me apuras, los mandingas en África también llegaron allí en el siglo XIV con su príncipe Abukar II, que era, bueno, pues el que tenía una flota, era también un soñador y sabía que allende de los mares tenía que haber otro tipo de tierras. Se sabe que organizó una expedición y que llegaron. Lo que pasa es que no regresaron. Ese es el problema. Entonces, vestigios en América de muchos pueblos, muchas culturas que llegaron anteriormente a Colón, incluso los portugueses también estuvieron antes, eso no hay ya casi ninguna duda. Pero Colón tuvo el gran mérito de que vino, lo contó y atesoró pues toda la fortuna que él ya sabía perfectamente que iba a conseguir gracias a las capitulaciones de Santa Fe, porque él sabía perfectamente dónde iba. Tenía los medios, los mecanismos y los mapas para saber dónde iba. ¿Y los chinos también llegaron? Un grupo de chinos. ¿Eunucos eran los chinos? No, eunuco era el jefe. Zheng He, el jefe de la expedición, era un personaje de estos fascinantes. De hecho, le llaman el Colón chino, por los conocimientos que tenía. Él no era chino realmente, era un esclavo de origen, le convierten en eunuco, pero rápidamente el emperador chino se da cuenta de la valía que tiene este personaje, ¿no? De lo que sabe de barcos, de lo que sabe de mar, de lo que sabe de todo. Y entonces le convierte al final, con el tiempo se hace almirante de la gran flota china, y él es el que hace unas grandes travesías donde parte ha sido camuflado con el tiempo. Hace poco salió un libro de Gavin Menzies que precisamente trata esta gran odisea. Se titula 1421, el año que China descubre el mundo. Bueno, pues 1421 sería ese año específico en el que la gran flota de Zheng He llegaría a las costas de América. Pero es que no solo llega a las costas de América, también llega a Australia, antes que, por supuesto, muchísimo antes, 3 siglos y medio antes que James Cook, y descubre las Islas Malvinas muchísimo antes que fueran descubiertas, y da la vuelta al mundo antes de que Magallanes diera la vuelta al mundo, y Elcano. Es decir, que hace una cantidad de cosas que luego se van perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando regresa Zheng He otra vez a China, el emperador que había auspiciado estas expediciones había muerto, y el heredero no le interesaba para nada todo esto. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues se oculta un poco todo este tipo de mensajes, todo este tipo de información, pero sí quedan como mapas camuflados, ocultos, que se va reproduciendo. Bueno, pues según Gavin Menzies, la teoría que él tiene es que uno de esos mapas son los que llevó Colón precisamente para descubrir América, porque ya sabía que por lo menos los chinos habían estado allí en 1421. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Estas son algunas de las cosas que esta noche queremos averiguar. Nos vamos hasta la Edad Media, hasta esa edad oscura, eso nos han contado, para descubrir que seguramente había muchas más cosas. Lo hacemos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Son muchas las cosas ocultas que encierra la Edad Media. Mientras Europa vivía un tiempo de oscuridad,
en ciudades como Bagdad, situada a orillas del río Tigris, en pleno siglo IX se dedicaban a traducir gran parte de las obras científicas conocidas en el mundo. En el siglo XII, estos conocimientos comenzaron a transmitirse a Europa a través de España, Sicilia y Bizancio. Así es como llegaron a nuestro mundo inventos hasta entonces desconocidos, de los que muchos europeos de la época se apropiaron sin contemplaciones. Veamos algunos ejemplos. Se dice que el compás magnético de Necam es similar al que fue inventado en China. O se habla del cometa Halley como si este fuera su descubridor, cuando los chinos lo habían descubierto 2500 años antes. Se nos presenta a Gutenberg como el inventor de la imprenta con caracteres móviles, ocultando a los legítimos impresores pioneros como el egipcio Ibn Yunus o el chino Pi Chen, que utilizaban los tipos móviles mucho antes que Gutenberg. La auténtica realidad es que la imprenta, la pólvora, el compás, el papel moneda, el reloj mecánico, el paracaídas o la taladradora fueron inventados por los chinos, y que el timón fijado en la popa de los barcos, el ábaco, el péndulo, el juego de ajedrez, el taladro, el cincel o la cuña son inventos no europeos. El molino de viento y el de agua, precursores de la turbina moderna, son de origen persa. Las técnicas del vidrio, el esmalte y la porcelana se importaron tardíamente a Europa. Documentos financieros como el cheque, que abrieron nuevos caminos al comercio, son de origen árabe, y de ellos lo toman los caballeros templarios. Estos son tan solo algunos ejemplos de inventos que transformaron el mundo, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos habla de ellos. Por lo que vemos, la Edad Media no era tan oscura como nos han contado, ni, ¿verdad? Había un montón de cosas que de repente que parece que se han cortado esa cadena de evolución. Se cortó porque, claro, el conocimiento estaba reducido prácticamente a los monasterios, que son los que sabían escribir, los que sabían leer. El pueblo llano pues no tenía conocimiento ni acceso a este tipo de inventos y desarrollos, a pesar de que muchos luego tuvieron una aplicación práctica, por supuesto en la agricultura, en las distintas producciones que había en aquella época, pero muchos eran inventos que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Que luego han sido redescubiertos de alguna manera, y sobre todo cuando llega Marco Polo nos damos cuenta de que cosas que ya se habían inventado aquí, como la pólvora, por ejemplo, que se le atribuye a un monje benedictino alemán, pues ya los chinos también habían descubierto la pólvora, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es como si se volviera un poco a redescubrir que realmente en Europa, que nos mirábamos al ombligo porque no conocíamos otro tipo de culturas, pensábamos que eran los pioneros en muchas de este tipo de artilugios, de inventos, de descubrimientos. Entonces, en el momento que poco a poco nos fuimos expandiendo al mundo, ¿no? Y me refiero a Europa como tal, ahí nos dimos cuenta de que otro tipo de culturas también estaban aportando muchísimo de su conocimiento, de su avance, entre ellos los árabes, que no hay que olvidar que estaban un poco como una cultura permeable en distintos lugares del mundo, y ellos fueron transmitiendo de un sitio a otro pues determinados conocimientos que se iban produciendo en distintas latitudes. Había 6 culturas importantes en ese tiempo y sí, no eran muy conocidas entonces, ¿no? Sí, bueno, estaba la cultura principal, la nuestra, un poco por decirlo así, que era la cultura del occidente latino. Luego estaba la otra, la del Oriente griego, en fin, la que se empezó a denominar la cultura bizantina. Ya sabes que en el momento que se extiende el Imperio Romano, se queda el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se queda como cultura bizantina, que también, con mucho desarrollo, con Constantinopla como centro principal a todos los niveles. Te comenté antes lo de la biblioteca, como también fue devastada, entre otras por la Cuarta Cruzada, ¿no? Que arrasó todo el conocimiento acumulado hasta ese momento en Constantinopla. Esas eran las dos culturas un poco principales que más conocíamos. Luego estaba la árabe, lo que te decía que era una cultura permeable que participaba un poco de todas y que los grandes descubrimientos astronómicos pues se debían a los árabes. También estaba en Oriente, China y la India. De ellos se sabía muy poco, solo a raíz de esos exploradores y viajeros
que iban transmitiendo noticias casi a cuentagotas. Sobre todo, pues Marco Polo fue uno de los principales, ¿no?, los que nos cuenta las bellezas, las maravillas de China, pero eran dos culturas muy desarrolladas que todavía no se sabía, ¿no?, en la Edad Media, que tenían tanta importancia. Y por último estaba algo que no era conocido hasta que Colón precisamente llega a América, que era la cultura maya. De todas las culturas precolombinas, la maya era prodigiosa porque cuando se empieza a descubrir lo que ellos sabían, no solo sus conocimientos astronómicos, ese conocimiento de la bóveda celeste, que sabían a la perfección, sus conocimientos matemáticos, ellos empezaron a manejar el cero muchísimo antes que en Europa, ellos tenían un calendario muchísimo más preciso que incluso el que tenemos ahora mismo. Es decir, todo eso evidenciaba que la cultura maya no era una cultura primitiva, por muy precolombina que fuera, era una cultura que podía estar perfectamente a la altura de las mejores culturas de ese momento, y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. ¿Y cómo era la Edad Media? La idea que se nos ha transmitido, al menos el que llega a través de lo que hemos estudiado en la historia, era una época gris, oscura más que gris, la gente viviendo pobremente, los que controlaban era la iglesia y los nobles, y los demás no tenían acceso ni siquiera a saber leer ni escribir. Claro, era una época que es cierto que ocurrieron muchas cosas. Hubo luminarias que de alguna forma dieron luz a esta edad oscura, ¿no? Grandes genios que se anticiparon a Leonardo da Vinci. Y entonces eso es lo que ha rescatado un poco, pues, todo ese conocimiento que por desgracia se fue perdiendo en muchos monasterios, porque son los que sabían leer y escribir. Pero claro, la Edad Media, cuando a alguien le preguntas qué es la Edad Media, lo asocia primero a un periodo muy largo, fueron casi 1000 años, eso es una edad amplísima donde ocurrieron muchas cosas. Pero claro, fue una etapa donde ocurrieron 8 terribles cruzadas, la época de las cruzadas. ¿Terribles, dices? Sí, terribles, porque todas esas cruzadas lo que hacían era que retrasaba otra vez la cultura, es decir, con el acicate de que iban a rescatar la tierra Santa, tanto unos como otros, lo que se producían era barbarie, muertes. Fíjate, una de las cruzadas que no está dentro de estas 8 oficiales, que es la Cruzada de los Niños de 1212, fue una salvajada, ¿no? Unos niños que quieren salvar el mundo, que quieren ir a Tierra Santa, que se embarcan en Marsella y al final acaban siendo esclavizados por los árabes del norte de África. Es decir, murieron niños y niñas a mansalva, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas ocurrieron a lo largo de la Edad Media. También ocurrió, bueno, pues guerras de toda índole. La más conocida posiblemente la Guerra de los 100 años, la que mantuvieron entre Francia e Inglaterra. Eso también asoló estas dos naciones e hizo que la Edad Media también pues quedara estancada en ese progreso científico, por no hablar de las pestes bubónicas. Hubo unas cuantas que prácticamente una de ellas arrasó 1/3 de la población europea. Todo eso lo vas juntando, una serie de elementos, incluso una glaciación, que hay mucha gente que no sabe. O también, ahora se habla mucho del cambio climático, también un cambio climático en la Edad Media, una glaciación donde las temperaturas bajaron tanto que congelaron no solo a las personas, sino las ideas de esas personas. Y eso también yo creo que impidió que el conocimiento avanzara como tenía que avanzar. Es decir, que si juntamos todo eso en el aspecto negativo, en el aspecto peyorativo, es cierto que fue una edad oscura. Pero luego hubo una serie de personas, y algunos posiblemente saldrán a relucir en esta entrevista, que son los que dieron lustre, son los que dieron pompa, son los que dieron luz, pues, a esa edad oscura. Y uno de ellos, que además en la segunda hora creo que lo tendrás, os hablará de él, es Silvestre II, el Papa Mago, el Papa del año 1000. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Aquí estamos en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué inventos podíamos resaltar de esa época? Ha habido muchos, hemos dado una pequeña noción, la imprenta, las gafas, la taladradora. Hay muchísimos. Francis Bacon, que era un filósofo portentoso, ¿no?, del siglo XVII, él comentaba que hubo 3 inventos que cambiaron la humanidad. Para él, ¿no? Y además tenía razón. Uno de ellos era la imprenta, el otro la pólvora y el otro la brújula. Y fíjate que son 3 inventos que se desarrollan a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué él destacaba estos? Porque evidentemente la brújula magnética sirvió para las navegaciones marítimas. Por entonces la navegación marítima era fundamental para la transmisión del comercio. Aquel país que no tenía barcos y que no conocía la brújula o el astrolabio, por cierto, un invento árabe, pues muy difícilmente se podía mantener, ¿no?, dentro de la gran competencia que había en aquella época. Entonces la brújula fue fundamental, y sobre todo cuando se descubre. Ya digo que se descubre en Europa, pero se supo después que los chinos ya lo sabían hace tiempo y conocían perfectamente la piedra magnetita, que se movía siempre en esa dirección del polo magnético, del polo norte.
La imprenta, evidentemente la imprenta, gracias a la imprenta, para unos lo consideraban como una maldición porque a partir de ahí es cuando se empiezan a reproducir obras que deberían ser sagradas o que solo tenían que estar destinadas para determinados ojos, que eran los ojos de los sabios, los ojos de los científicos. Bueno, pues la imprenta lo que hace es popularizar la cultura, que llegara a otra serie de personas y que se pudiera reproducir de una forma sistemática pues aquello que antes solo había que hacerlo de forma amanuense, haciendo copias y copias y copias, que es lo que se hacía por otra parte en la Biblioteca de Alejandría. Cada persona que iba allí, cada viajero que iba a la Biblioteca de Alejandría tenía la obligación de dejar su libro original y los copistas, los escribas, le hacían otra copia, ¿Sí? que es la que le entregaban, pero el original tenía que quedar siempre en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Esa era la condición previa si tú querías entrar en esa ciudad tan cosmopolita. Por cierto, Miguel, una palabra que procede de Alejandría, la palabra cosmopolita. Y la otra, como no, la pólvora. La pólvora, estamos hablando de una época belicosa, una época militar. Aquel que tenía la pólvora, aquel que tenía los medios ofensivos y defensivos más apropiados, conseguía más territorio y, por lo tanto, tenía más posibilidades de sobrevivir a cualquier conflicto bélico. Entonces, la pólvora fue fundamental. Y, sin embargo, los chinos ya la utilizaban para sus juegos pirotécnicos en el siglo X. Es decir, que aquí nos encontramos con 3 inventos que revolucionan la humanidad desde el punto de vista europeo, pero que eran 3 inventos que ya revolucionaron Oriente y sobre todo el Imperio chino porque lo conocían anteriormente que nosotros tuviéramos constancia de ellos. Nuestros teléfonos están muy tranquilos ahora, 900-137-137, teléfono gratuito, repetimos 900-137-137, por si quieren preguntar alguna cosa y para entrar en el concurso de estos 5 libros que tenemos esta noche en juego. Hubo más cosas que se inventaron en esa época, como fueron, a mí me llama mucho la atención, los cheques. Sí. Eso fue algo que era chino, un invento árabe. Sí, bueno. Esa forma de mover el dinero. Sí, un poco el cheque, no sería mejor la palabra adecuada, porque fíjate que el cheque es más un invento templario. Es decir, cuando ellos, sabes que los templarios, en las encomiendas que tenían, precisamente surge la orden templaria como medio defensivo para que los peregrinos cuando fueran a Tierra Santa pues no sufrieran percances. Entonces el llevar dinero con tanto y sonante pues era como pedir a gritos que te atracaran y te mataran, ¿no? Entonces una forma era que llevaras un papelito que podías, con unas claves secretas, que era canjeable en otra encomienda templaria y luego pues si tú acreditabas evidentemente que eras el portador de ese papelito y que habías depositado el dinero en una encomienda, imagínate, de templaria, pues en Siria, si tú estabas en Siria, te podían reembolsar ese dinero. O sea, espera, tú llegabas eso a Siria o ¿sí? Pues salías de España, Ponferrada, dejabas todo tu dinero en esa encomienda templaria, te daban un papelito y llegabas... Un papelito con unas claves secretas que solo tú conocías, claro, porque si no el papelito te lo robaban y estamos en las mismas, ¿no? Yeah. Y luego tú eso en otra encomienda, si tú necesitabas ese dinero, pues entonces lo canjeabas por esa cantidad. Entonces eso es lo más parecido a lo que se puede llamar el cheque. Claro, que es medieval, evidentemente, porque la orden templaria pues tuvo su desarrollo en la Edad Media. Así que sería, sin embargo, lo otro sería el papel moneda. Es decir, lo que se utilizaba mucho en aquella época era la moneda contante y sonante, pero el papel moneda es un invento chino, es un invento, por lo menos así lo transmite Marco Polo cuando va al imperio del Gran Khan, del Kublai Khan, y entonces se cerciora de que, además de las moneditas de plata o de bronce o de hierro que circulaban de un sitio para otro, había ese papel moneda. Entonces Kublai Khan se había enterado de que se podía comprar prácticamente todo haciendo con la imprenta, que ya conocían de tipos móviles, no solo de los tipos fijos, sino que los tipos móviles ya los conocían también los chinos. Entonces empezaron a sacar muchos papeles y entonces eso le sorprendía. Y le sorprendió muchísimo a Marco Polo porque nunca había visto que ese papel moneda funcionara de tal manera que se podía comprar con él lo que se quisiera, porque tenía el sello real, el sello imperial. Y de hecho lo llamaban el papel del viento, porque dice que se volaba con mucha facilidad con el viento. Así que aquel que perdía el papel moneda, pues se llevaba un considerable disgusto, igual que pasa ahora si alguien pierde un billete de 500 euros. Pues una cosa parecida. Así que son 2 elementos medievales también, pero con una finalidad muy parecida, que era no llevar siempre dinero, que pesaba en los jubones, y llevar ahí ese dinero pues era muy peligroso también. Entonces ese papel moneda fue un invento chino que luego, a través de Venecia, pasa al resto de Europa y se dieron cuenta la gran utilidad de poder llevar una gran cantidad de dinero con un papel. Claro, ahí empiezan a surgir también la bolsa, los primeros bancos y otro tipo de circunstancias que ya nos meteríamos de lleno en el Renacimiento. Y también se inventan los relojes en esa época. Sí, los relojes, lo que pasa es que hay distintos tipos de relojes. Cuando se habla de reloj, tendríamos que hablar si hay un reloj de pesas o es un reloj de cuerda. Es decir, que no todos tienen el mismo origen, a pesar de que todos serían medievales. Es decir, cuando estamos hablando de la época medieval es que estamos hablando de 1000 años, estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV, o sea que manda narices. Entonces, el reloj ha sufrido distinta evolución, igual que ha pasado con la brújula, desde la brújula más primitiva, más rústica, que era colocar, pues eso, en el agua
una piedrecita de magnetita y a ver un poco dónde indicaba, hasta las más sofisticadas con un armazón de madera, que son las que se llevaban precisamente en los barcos o en los juncos chinos. Bueno, pues con el reloj pasaba lo mismo. ¿A quién se le puede atribuir el invento? No se sabe. Se sabe, por ejemplo, que el reloj de pesas, uno de los que más lo difundió fue Alfonso X el Sabio, nuestro rey castellano. Entonces, pero no fue él el que lo inventó. Él ya había tomado el modelo de otros cuantos anteriores, pero estamos hablando de un siglo anterior. O sea, que es un invento curiosísimo que sobre todo surge cuando se empiezan a conocer muy bien los engranajes, cuando se empiezan a conocer muy bien los muelles de precisión. Pero claro, eso en parte ya lo sabían en Grecia. Cuando se hacen autómatas, muchos de esos autómatas se están moviendo precisamente por este tipo de engranajes. La máquina antiquitera, Miguel, que tú conoces muy bien, ese opar, ese objeto fuera de tiempo, que por cierto se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, pues es una máquina supuestamente del siglo I antes de Cristo como mínimo, y sin embargo los diferenciales, los engranajes, los muelles que tiene como reloj astronómico que es, y se ha demostrado que es un reloj astronómico, está evidenciando que había unos conocimientos superiores. Posiblemente el reloj fuera de aquella época, no lo sabemos, no ha llegado ninguno a nosotros, solo ha llegado reloj astronómico, pues no reloj de horas. Lo que serían los relojes nuestros, tanto el de cuerda como el reloj de pesas, serían inventos medievales y sobre todo potenciados por Alfonso X el Sabio, que además potenció el ajedrez. Nos llegan también, empiezan a llegar preguntas de los oyentes. Una de ellas nos dice Aparicio Ordaz, JC Aparicio, ¿quién proporcionó a Colón los mapas que utilizó para ir hasta América? ¿Y por qué dijo que quería ir a las Indias? Bueno, a las Indias iba, realmente, pero no era a las Indias orientales, sino a las Indias occidentales. Ese es el problema. Bueno, ya sabes que está la teoría oficial. La teoría oficial es que él pensaba que iba a las Indias, que era buscar una ruta marítima comercial mucho más corta, y pensaba que cruzando el mar Tenebroso, el mar Atlántico, pues podía llegar ahí, ¿no? Pero él siempre pensando que llegaba a la India como tal, no a una tierra nueva. Esa es la versión oficial. Últimamente está en desuso, en fin, habría que descartarla, porque él sabía perfectamente dónde iba. Sabía lo que iba a durar ese viaje, por eso evitó el amotinamiento, porque también falseaba el diario de a bordo, llevaba 2 diarios de a bordo. Sabía perfectamente dónde iba porque tenía información privilegiada. La información privilegiada le venía por distintas vías. Una por el mal llamado piloto anónimo, porque el piloto anónimo se sabe que era Sánchez de Huelva, Alonso Sánchez de Huelva, y por lo tanto de anónimo no tiene nada cuando ya sabemos su nombre, ¿no? Que además le encuentra en la isla de La Gomera. Él había estado, parece, como náufrago en las tierras americanas en el año 1485, le da una información y gracias a eso pues va reconstruyendo un poco su hoja de ruta que luego hará unos cuantos años más tarde. El mapa del Piri Reis es esencial porque ahí nos da una información donde uno de los marineros de Cristóbal Colón dice que llevaba un mapa que también usó su jefe, Colón. Y ese mapa es el que luego le capturan los otomanos y luego sirve para que en el año 1513 Piri Reis elabore ese mapa tan prodigioso y tan portentoso, ¿no? Bueno, pues según las anotaciones que aparecen en el margen, Colón llevaba un mapa que le permitía saber dónde iba, la ruta que iba a seguir. Pero es que Colón, si es verdad lo que dice en el mapa del Piri Reis, y aquí es uno de los enigmas históricos por antonomasia, dice que ya había estado, es decir, Colón, Cristóforo Colombo, como le ponen en el mapa del Piri Reis, ya había estado en el 890 de la Égira, que correspondería más o menos al 1486 de nuestro calendario gregoriano. Es decir, que por lo menos estuvo unos 5 años antes en América. Así que, qué curioso, cuando él fue en 1492, sabía perfectamente dónde iba. Sabía perfectamente que iba a descubrir esas tierras y por eso tenía esa obsesión de que le nombraran almirante de la mar Oceana. Tenía la obsesión de que quería quedarse con todas las riquezas que le iba a encontrar y que estaba seguro que iba a encontrar. Así que son determinadas informaciones que le van llegando y sobre todo también por el contacto que tenía con determinados jerarcas portugueses que le suministraron algún tipo de mapa. No lo olvidemos que su suegro fue el gobernador de Porto Novo y por lo tanto de Porto Santo, y tenía también información privilegiada a ese tipo de mapas que custodiaban como si fuera secreto de Estado por parte del gobierno portugués. Esos mapas, hablando de mapas, no quería entrar yo en el asunto, pero ya que lo has nombrado, ¿quién dibujó esos mapas? Mapas en los que se dan datos increíblemente concretos de las costas de Norteamérica, de zonas de África, incluso de la Antártida, del continente al norte y al sur. ¿Quién podía haber hecho esos mapas? Vamos a ver, como ves el tema es complejo y bueno, yo creo que apasionante, pero te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no? Para no irnos por otros vericuetos. Partimos de la expedición de Zheng He, la expedición china, 1421,
llegaría a América, según los datos y según ha comprobado y ha demostrado Gavin Menzies en este libro que te cité antes. Muy bien, en 1421 llega la flota china a las costas de su país, y allí hay un italiano que se llama Nicola da Conti. Nicola da Conti se da cuenta de la hazaña que habían protagonizado Zheng y sus juncos chinos, hasta 107 juncos chinos, estamos hablando de juncos chinos con una eslora casi de 200 metros, o sea, una cosa gigantesca, y se entera de las tierras que han descubierto. Él parece que hace una especie de esbozo de ese mapa en el año 1423, 2 años más tarde. Él luego se va a Italia, se va a Venecia, y aparece luego un mapa que no es el de Nicola da Conti, que es el que llaman el mapa de 1428, del que prácticamente se ha perdido toda la pista. Pero ese mapa del mundo de 1428 describe todos los continentes que había en ese momento y los que hay ahora, pero con unos conocimientos geográficos que no se conocían, evidentemente, en aquel momento. Es decir, alguien dibujó un mapa preciso de todo el globo terráqueo en el año 1428. La información más lógica es que la obtuvieran de estas expediciones de las flotas chinas. A partir de ahí se empiezan a configurar otro tipo de mapas donde aparecen reflejadas tierras que no deberían estar ahí, sencillamente porque no habían sido descubiertas. Por ejemplo, el mapa de Fra Mauro, del año 1459. Ahí aparece el Cabo de Buena Esperanza con la forma triangular, cuando todavía no había sido doblado por Bartolomé Díaz, que lo dobla en 1488. Y te recuerdo que este mapa de Fra Mauro es de 1459. ¿De dónde saca esta información? Pues posiblemente de este mapa del mundo de 1428. Y luego, la copia que llevaría Colón sería una copia de este mapa del mundo de 1428, que a su vez estaría tomado de los datos de Nicola da Conti, que a su vez los tomó del mapa de Zheng de esta flota china. Es decir, siguiendo por ahí la pista, pues te conduciría a que realmente la información que tenía Colón era una información privilegiada. ¿Cómo le llegó? Es lo que no sabemos, cómo le pudo llegar a él. Pero sí sabemos que una de esas copias pasa a un marinero que al final es capturado por los turcos, y luego ese mapa que tenía el custodiado es el que le sirve a Piri Reis para en el año 1513 hacer ese mapa del Piri Reis. Qué curioso. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar o entrar en este concurso que tenemos. Quizá la última pregunta antes de pasar a otro tema. Los autómatas, algo que a mí me llama mucho la atención y que eran muy comunes en ciertas épocas de la Edad Media y muy queridos por personajes poderosos de ese tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad, incluso anteriores. Cuando se habla de autómatas, aquí tendremos que hablar incluso de épocas anteriores a la Edad Media. La cosa es que no nos ha llegado ninguno, De la época griega, por ejemplo, Herón de Alejandría, se sabía perfectamente que él hizo autómatas, incluso hizo puertas que se podrían abrir a distancia. ¿Abrir? Sí, a través de una serie de engranajes muy sofisticados, ¿no? Incluso manejando la fuerza hidráulica, bueno, pues podía abrir puertas, bueno, pues con toda esa pompa y circunstancia, porque todo estaba relacionado con templos y por lo tanto para adentrarse al Santa Santorum. Tú imagínate la cara de papanatas que podían poner los fieles cuando uno de esas puertas gigantescas se abría sin que ninguna mano humana la accionara. Bueno, pues eso es lo que se pretendía, ¿no? Ese efecto. Bueno, pues se sabe que ya había autómatas ahí, pero a lo largo de la Edad Media también hay una serie de personajes, esas luminarias que comentábamos antes, que dieron luz y lustre a la Edad Media. Pues entre las muchas cosas que hicieron, como Roger Bacon, como Silvestre II, como Alberto Magno, todos ellos se les atribuye también la construcción de autómatas. En algunos casos como cabezas parlantes, es el caso de Roger Bacon, cabeza parlante que sería una cabeza con un código binario, que podía contestar sí o no a determinadas cuestiones. Y lo mismo se dice que construyó y que utilizó Silvestre II, el que llegó a ser papa, el Papa Mago. Del que hablaremos después. Y del que hablaréis después y por tanto no me voy a extender. Pero bueno, que eso sí le generó una serie de disgustos porque se pensaba que, como ocurría en la Edad Media, que todo aquello que no venía de Dios tenía que venir del diablo. Y en fin, un autómata parecía que no era demasiado divino, así que tenía que ser el diablo el que le había insuflado esa especie de ciencia infusa para que construyera un autómata o un androide, porque en algunos casos el autómata era de cuerpo completo, que sería un androide. Bueno, pues de estos casos son curiosísimos. No nos ha llegado ninguno. Por ejemplo, en el caso de Alberto Magno, se dice que el autómata que construyó no llegó porque su discípulo, Santo Tomás de Aquino, le parecía que era demoníaco y entonces, para que la santidad de su maestro no corriera peligro, pues destruyó a martillazos ese androide. En fin, es lo que cuenta la leyenda. Yo no me lo creo porque Santo Tomás de Aquino era bastante inteligente, pero sí que formaba parte un poco de esa superstición que había en aquella época, donde se pensaba que estas cosas tecnológicas podía condenar tu alma si eso seguía adelante, y por supuesto estaba mal visto por la Inquisición. Y solo dejo un apunte
que ya, si quieres, lo comentaremos otro día, pero por lo menos para que los oyentes se queden un poco cavilando a lo largo de esta noche. Bueno, pues hemos hablado de templarios, hemos hablado del Baphomet, hemos hablado de esas cabezas que ellos adoraban. Bueno, pues muchas de esas pistas, o por lo menos así yo lo creo, esos Baphomet sí que tendrían que ver con estas cabezas parlantes que en aquella época ya habían construido una serie de prohombres tan importantes y tan cerebritos como era Roger Bacon o como era Alberto Magno. Bueno, pues si eran capaces de responder sí o no a cuestiones básicas, y eso es lo que se dice que hacían esas cabezas o esos Baphomet de los templarios, ¿hasta qué punto una cosa no podría ser también la otra? Y por eso las cabezas de los templarios, esas que adoraban, esas que decían que las hacían una serie de cultos y que les contestaban a una serie de evidencias del futuro, no podrían ser este tipo de autómatas que ellos custodiaron y guardaron porque sabían que si fueran conocidas por el vulgo y sobre todo por la Iglesia y por la Inquisición, pues les iba a acarrear varios disgustos, como a la postre les acarrearon. Me había quedado en el tintero otro tema que quería tratar contigo, también un invento, algo que se construyó, que surgió en la Edad Media, las catedrales góticas. Sí. De repente surgen esas construcciones tan increíbles, quizá por culpa de los templarios de los cuales estamos hablando, que cambia la concepción absolutamente, no solamente desde el punto de vista matemático, estético, desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Sí, además es curioso porque el hecho de que se llamen catedrales góticas, en principio era peyorativo. O sea, ahora que nosotros consideramos la catedral gótica, a diferencia de la catedral románica, como un espacio de luz, de amplitud, de soberbia, de arquitectura iniciática en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, cuando se le empieza a llamar catedral gótica o lo gótico, es porque se asociaba a lo godo, a lo salvaje, a lo inculto, por decirlo así. Eso fue una denominación que le pusieron en el Renacimiento. O sea, que en el Renacimiento, que se consideraban ellos tan listos y tan refinados y un poco volviendo otra vez a la cultura grecolatina, bueno, pues lo gótico, todo lo que llamaban gótico, para ellos era despectivo, era peyorativo, y las catedrales góticas no las consideraron en su justa dimensión. Y sin embargo, hoy sabemos que una catedral gótica es un libro de piedra, es un libro iniciático, es un libro de simbología pura y dura. Es un lugar no solo sagrado, sino también mágico, es decir, un lugar donde se aunan muchísimos rituales cuando se saben aunar, es decir, cuando el oficiante, cuando el sacerdote tiene que celebrar la misa en el momento adecuado, cuando tiene que colocarse debajo de la cúpula y cuando tiene que estar encima de la cripta y donde tiene que recoger las energías cósmicas, las energías telúricas y las energías de los que están allí congregados. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las catedrales estaba perfectamente marcado en sus capiteles, en sus columnas, en sus canecillos, en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias románicas, donde también se utilizaba este tipo de información velada. Es decir, estamos hablando de una información prodigiosa y de una arquitectura. El mero hecho de que estuvieran construidas de esa manera, utilizando, por ejemplo, el número áureo, ese número dorado, ese número que luego se sabe que está en toda la naturaleza, pero que también sirvió para hacer obras arquitectónicas, obras de arte, todo eso lo que te evidenciaba era un saber tan primoroso que surgieron sociedades secretas. Y una de las sociedades secretas, que todavía es heredera de los constructores, de los masones, eran los francmasones, es decir, los que sabían construir, los que tenían el conocimiento para transmitirte un mensaje solo por el mero hecho de estar en el lugar preciso. Y una catedral gótica, si estás dentro y conoces las determinadas claves que tienes que conocer, estás en el lugar preciso. Solo tienes que mirar, darte cuenta de la simbología, meditar y trascender, porque en el fondo las catedrales góticas servían para eso, para trascender a lo divino. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis o quieren participar en el concurso que tenemos o preguntar a nuestro invitado. Y cambiamos un poco de tema y nos vamos a un segundo argumento que teníamos pensado tocar. Yo te emplazo a seguir hablando de esto, que es apasionante, ¿te parece? Muy bien, claro. Pero queremos hablar de otras cosas. Ahí va esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Nuestro país encierra un buen número de lugares extraños y mágicos, en torno a los cuales se desarrollan fiestas y ritos que tienen mucho más significado del que a primera vista podemos suponer. Las fiestas religiosas ofrecen un buen caldo de cultivo para ahondar en los orígenes mágicos y paganos de nuestra sociedad. Y esa será nuestra pretensión en los próximos minutos.
Conocer cuál es el origen pagano de las fiestas cristianas, qué significado tenían y cómo fueron cristianizadas, qué simbolismo encierran los carnavales, cuáles son las herejes ceremonias que tienen lugar durante la Semana Santa, por qué se celebra el Día de los Difuntos, qué clase de ritos y prácticas tienen lugar en la mágica Noche de San Juan. Las fiestas constituyen un punto crucial en todas las culturas. Es difícil determinar la fiesta más antigua, pues desde que el mundo es mundo, ha habido fiestas relacionadas con los ciclos solares, con la agricultura y con la ganadería. En el Paleolítico y el Neolítico tenían las suyas y las celebraban alrededor de sus monumentos megalíticos. El fuego es un elemento de la naturaleza que siempre ha sido un aliado de los pueblos para la celebración de sus fiestas, al igual que el agua y los diferentes elementos vegetales. Pero el fuego simboliza el sol, y por eso, en aquellas fiestas de un claro carácter astronómico, como es la Noche de San Juan, las hogueras juegan un papel muy importante, por lo que tiene de purificador y de mágico. Otro elemento crucial en las celebraciones es la figura de la Virgen. La Virgen es un elemento aglutinador de muchas fiestas españolas. En concreto, en agosto y septiembre se conmemora la Asunción y la Natividad de María. Pero no somos los únicos. La mayoría de los pueblos tienen advocaciones marianas. En el Imperio Romano, el número de fiestas casi se equiparaba al número de días laborables. En la época del emperador Rómulo Augustulo, existían 175 fiestas de guardar. O sea, que entre los espectáculos teatrales, los circos y los juegos atléticos, era festivo un día sí y otro no. Son tan solo algunos ejemplos de fiestas en nuestro mundo. Pero hay mucho más. Ahí estaba esa introducción de las fiestas, pero no te voy a dejar hablar de ellas porque nos llegan preguntas del anterior tema. Nos preguntan en qué año comenzó exactamente la Edad Media, si se sabe, y en qué año finalizó. Sí, bueno, siempre hay la vieja polémica de cuándo es el día exacto, pero el día exacto en principio sería el 476, que es cuando cae el Imperio Romano, cuando Rómulo Augustulo, por ejemplo, que estamos ahora comentándolo, es el último emperador de Occidente, y a partir de ahí, derrocado por Odoacro, por los érulos, y es cuando se supone que oficialmente desaparece el Imperio Romano como tal, es decir, y surge la Edad Media. ¿Y cuándo termina? Pues hay dos fechas. Uno sería por la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y la otra sería por la conquista, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Tanto en un caso como en otro estamos hablando bien de mediados del siglo XV o bien de finales del siglo XV. Y eso serían las dos fechas las que estaría pivotando esta larga Edad Media. De la figura de Galileo y la Iglesia, ¿qué tal se llevaban? Preguntan también. ¿Galileo y la Iglesia? Sí. Bueno, pues mal, porque, fíjate, la Iglesia la ha perdonado hace muy poquito, o sea que imagínate que estuvo pues a un tris de ser quemado por defender la teoría heliocéntrica, o sea, no por hereje, sino sencillamente porque en aquella época no se pensaba que este tipo de conocimientos pues fueran para divulgar, ¿no? Y de hecho se comenta como anécdota que cuando le obligan a retractarse a Galileo, él dice en italiano, dice, pur si mueve, dice, sin embargo, se mueve. Bueno, pues un poco como para decir, accedo a lo que me digáis para que no me quemen, pero la verdad la sigo teniendo yo. A pesar de lo que decíais. Y pregunto también qué tiene que ver la leyenda de los 9 desconocidos con que los templarios fueran 9, los primeros templarios que estaban en Tierra Santa. ¿Hay alguna relación? ¿Conoces esa leyenda? Sí, la de los 9 desconocidos, sí, lo del emperador Asoka y toda la historia que hay alrededor. Vamos a ver, el 9 es un número mágico, ya de por sí, es un número iniciático. En principio no tiene que ver una cosa con otra, es decir, el 9 tiene todo que ver con un número mágico iniciático por parte de la Orden del Temple, que ya sabemos que conocían también otro tipo de cosas. También están 9 años en Jerusalén hasta que se crea oficialmente la Orden de los Caballeros del Temple, ¿no? De los Templarios. Es decir, siempre alrededor del 9 hay mucha simbología.
podíamos asociar muchos elementos, ¿no?, como este de los 9 desconocidos, pero yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Sencillamente es que estamos hablando de números que son claves, que son cabalísticos y con los que se pueden hacer muchas conjeturas. Y en el caso de los templarios, todas las conjeturas son posibles y todas son probables. Cambiamos un poquito de tema, un minuto y medio te doy para la respuesta. ¿Qué significado tenían las fiestas? Quizás ha perdido un poco el significado que tenían antes. Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, hay significados religiosos que todavía lo siguen manteniendo, hay fiestas que son políticas que siguen teniendo también un significado histórico, pero sobre todo el mayor significado, y que es antes y después, y seguimos teniéndolo, ¿no?, de una forma completa, es de válvula de escape. Es decir, necesitamos las fiestas. Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, su obra más famosa, dice que a un pueblo tú le puedes cambiar las leyes, tú le puedes atentar contra sus libertades, pero nunca le cambies sus festividades. Es decir, las festividades siempre habrá sido una válvula de escape, antes, ahora y después. Por lo tanto, podemos transformarlas, podemos llamarlas de otra manera, pero esos días de asueto, de libertad, incluso en algunos casos de libertinaje, son necesarias para que un pueblo siga siendo lo que es. Incluso como pasaban los romanos, y casi todo el tiempo eran fiestas para ellos. Bueno, lo que pasa es que ahí se pasaron, y así les fue, ¿no? Al final, precisamente, cuando había tantas fiestas, estas 175, con el último emperador romano, por eso al final decayó sus costumbres en esa molicie, que al final pues surgió lo que surgió, que los bárbaros pues se acabaron comiéndoles con patatas. ¿Y las fiestas existen desde siempre? ¿Hay siempre datos históricos? Sí. Sí, vamos, en los datos históricos más bien habría que hablar de datos prehistóricos. ¿Por qué? Porque las fiestas, no hay que olvidar que pivotan sobre una serie de elementos. Uno de ellos es el astronómico y otro es el agrícola. Es decir, en determinadas faenas agrícolas y ganaderas luego se hacían fiestas. ¿Para qué? Para celebrar pues la cosecha, celebrar, por ejemplo, ahora la vendimia, que estamos en época de vendimia. Todo este tipo de cosas tenían que ver con esas faenas agrícolas. Y luego también muchas veces tenían que ver con los fenómenos astrológicos o climatológicos. Se hacían fiestas en los solsticios y en los equinoccios, aunque no se llamaran así. Entonces, eso era el concepto que tenían de fiestas, que era cuando terminaba un ciclo y empezaba otro ciclo. Llega el tiempo de las noticias, les dejamos unos minutos con ellos y después regresamos. Seguiremos hablando de fiestas, tenemos la visita de un Papa Mago, queremos ofrecerles la profecía de los Hopi y mucho más aquí en Radio Nacional de España en este espacio en blanco de hoy. Sigue nuestro concurso en marcha, nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren intervenir. 5 libros de estas fiestas sagradas están en concurso. Volvemos enseguida, no se vayan que tenemos mucho que contarles todavía. De estancamiento del saber, sombrío y cruel. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Edad Media fue un periodo prolífico en inventos y descubrimientos. A la Edad Media pertenecen increíbles avances tecnológicos como las lámparas perpetuas, los espejos mágicos y originales aparatos voladores, además de los diabólicos autómatas que fueron ocultados a los ojos del gran público. Entre los más audaces avances de esta época desconocida está la pólvora, la imprenta o el papel. Se desarrolló la energía hidráulica, se crearon los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo. La superstición hizo desaparecer las cabezas parlantes y autómatas, unas máquinas que funcionaban por palancas o movimientos ascendentes de aire y agua caliente. Se cuenta que hombres de ciencia como San Alberto Magno o Roger Bacon las usaron para consultar
absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Ya tenemos todo listo para nuestras 2 nuevas citas con el mundo del misterio. 4 intensas horas de radio que solamente podrán escuchar aquí en Radio Nacional de España con temas únicos y exclusivos. Todo un placer para todos nosotros, el equipo que nos encargamos de preparar el programa, el poder compartir este tiempo de radio cada día con más y más oyentes que nos llegan desde todas las partes del mundo. Gracias a todos. Y cada día son más los cientos y cientos de comunicaciones que nos llegan a nuestra redacción, haciéndonos saber que están ahí, mensajes llenos de cariño por el reencuentro y por el placer de volver a estar sintonizados. Muchas gracias a todos. Nuestra forma de dar las gracias es tratar de buscar temas de interés. Ojalá lo hayamos conseguido esta noche. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Rosa Rodríguez, no habíamos presentado Años de antigüedad, pero que hoy están más vigentes que nunca, ¿verdad, Miguel? Las profecías son uno de los temas que más nos preocupa aquí en el Espacio en Blanco, así que atentos a esas de los Hopi que son increíbles. Formas de entrar en contacto en el programa: a través de nuestras líneas telefónicas, el 900-137-137 y nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Y hay 5 libros de regalo hoy para toda la gente que nos llamen o nos hagan preguntas. Así es, 5 libros de Jesús Callejo, que no gallego. Fiestas sagradas, precisamente mitos y ritos de los festejos y religiones religiosos y populares, el tema del que nos va a hablar esta noche. 5 libros sorteamos y tenemos que decir quién fue el ganador del libro de la semana pasada, que sorteamos el sábado. Le ha correspondido a Sonia Gallego Romero. Para ella es el libro de Patricia Sousa. Perfecto. Pues estas son nuestras intenciones hoy. Enseguida, como no queremos perder más tiempo, nos vamos con la introducción que nos va a meter de lleno en ese mundo medieval que vamos a tocar con nuestro primer invitado. Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada un periodo... A los miembros del equipo, la primera vez que se ha nombrado a los miembros del equipo. Rosa Rodríguez es el nuevo miembro del programa que junto a Enrique Valari, nuestro realizador, y Paz Llamas que coordina, son los miembros del Espacio en Blanco. Buenas noches, la voz especial del Espacio en Blanco. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, nos visita Jesús Gallego, una persona muy querida por nuestros oyentes. Jesús Callejo, perdón. Es gallego, no sé si será gallego. Leones. Bueno, casi. Bueno, él lo que sí que es escritor y colaborador de medios de comunicación, y con él precisamente vamos a viajar hasta la Edad Media para hablar de la tecnología de la antigüedad, de inventos increíbles y de supersticiones. Y después también con él ahondaremos en el significado de las fiestas, en su simbología, en sus ritos y en toda su magia. Porque también esta noche vamos a sortear unos cuantos libros, Miguel. Tenemos 5 libros de regalo para la gente que nos llame, luego vamos a dar las fórmulas para hacerlo. Hay más todavía, ¿verdad? Así es. Después estará con nosotros Miguel Ruiz Montañez, el autor del bestseller La tumba de Colón. Nos visitará esta noche para hablar del protagonista de su última novela, el Papa Mago Silvestre II, el pontífice del año 1000, que fue una figura enigmática rodeada de misterios, alguien sin duda fascinante, casi tan fascinante como las profecías de los indios Hopi, profecías que tienen más de 10.000 años